Estos primeros ejercicios se resuelven de una manera directa, prácticamente son como si fueran ecuaciones polinomiales, entonces no representan demasiado problema, solamente elegir e identificar la variable que se quiere derivar y que la otra permanezca constante. Entonces no haré más comentarios sobre este porque no tienen prácticamente, insisto, ningún problema. El ejercicio 29 implica una integral que no tiene una primitiva directa, es decir, no puedo calcular por ningún método. Lo primero que hago es un cambio de variable, pero me lleva a una integral que tampoco se puede resolver de manera directa. Esta se resuelve a través de estos procedimientos que se llaman una integral cosenoidal y que se resuelve mediante las series de Taylor. Entonces, yo creo que esta no la vamos a resolver, que no es necesario para lo que necesitamos del curso, y no consideraremos tampoco el ejercicio número 30. En estos ejercicios nos aparecen tres variables independientes y no tienen tampoco ningún problema los primeros. Corresponden únicamente a ejemplos de funciones que pueden equipararse a las funciones polinomiales. Y normalmente la solución que vamos a tener para ello será a través de la
regla de la cadena, nada más allá de esto. En este caso, la derivada de z sí tenemos que considerar que es un producto en el que es z por por la función exponencial que también tiene z, entonces se considera como una derivada de producto. Esta número 36 tampoco puede darnos ningún problema. Son simplemente algunas variaciones muy sencillas de lo anterior, con regla de la cadena. En las segundas derivadas, lo que debemos tener en cuenta es que muchas veces son los procesos algebraicos los que nos empiezan a generar algunos conflictos. En estas primeras, que son polinomiales, no hay tanto problema. Encontramos la primera derivada con respecto a x, con respecto a y, y nos damos cuenta de que al hacer la segunda derivada, en este caso la de x con respecto a y o la de y con respecto a x, nos va a dar exactamente el mismo caso. La segunda derivada, ambas con respecto a x, tenemos algo también muy elemental, muy sencillo, y no hay necesidad siquiera de pensar en algún truco algebraico para resolverlas. Aquí solamente sería para esta considerar que seno cuadrado lo puedo expresar como seno de la función elevado al cuadrado, y por lo tanto usar la regla de la cadena, multiplicando primero por 2, 2 menos 1 es el nuevo exponente, y luego por la derivada de seno, y finalmente por la derivada del argumento con respecto a x. De manera paralela o de manera similar encontraríamos la primera derivada con respecto a y. Solo cambia la m por n. Cuando quiero hacer la segunda derivada, me doy cuenta de que es un producto, y entonces ya empiezo a trabajar de otra manera. En este caso es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Nos da en ambos casos la función seno, que multiplicada por sí misma es seno cuadrado, más coseno cuadrado. No se anulan porque uno es positivo y otro es negativo. De otra manera esto sería idéntico con 1. De manera similar a esto vamos a trabajar la segunda derivada con respecto a x. Solamente estoy haciendo el cambio que haría falta ahí, mn por n cuadrada, y nf, la segunda derivada con respecto a y, algo parecido. Esta otra, la primera derivada no es complicada, solamente se van anulando algunos elementos. La derivada con respecto a x y a y es muy parecida. En la segunda derivada lo considero como la menos un medio, y de manera similar esta segunda derivada implica un cociente. Aquí busco el común denominador en el numerador, que es esta raíz, que multiplicada por sí misma es elevarla al cuadrado y se anula. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Nos queda esta expresión en la que puedo cancelar y llegar finalmente a este resultado. Y sin necesidad de hacer todo esto, la segunda derivada con respecto a y va a ser algo similar. Esta otra derivada también es un cociente, donde el denominador ya no lo voy a tocar, se va a quedar tal como está.
y nos queda este resultado. Vamos a hacer la derivada con respecto a y vamos a ver que es algo parecido, más no idéntico. Con un poco de práctica podemos darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. En el numerador, los productos para ver si algo se cancela, como en este caso, y llegar a una respuesta similar a la anterior. Ahora, partiendo de la derivada con respecto a x es un cociente, y nuevamente voy a hacer utilizando la regla de cociente, es b por la derivada de u menos u por la derivada de b, y todo sobre b cuadrada. En el denominador no hago nada, solamente voy a sacar primero un factor común, que es x menos y y el 2, que me permite simplificar el denominador. Y luego lo que queda dentro del denominador, al hacer las operaciones también puedo cancelar y me queda esta expresión, que puedo hacer su comparativa con el otro y llegamos a esta. Partiendo de esta segunda derivada con respecto a x, considerando considerándolo en forma exponencial, llegamos a esto. Y muy parecido también cuando queremos hacer la derivada con respecto a y. Esta otra derivada, recordemos que la derivada de arco tangente es esta que aparece en color verde y me implica una serie de pasos algebraicos bastante complejos en apariencia, pero que para cuestión de simplificación o de entenderlo, los voy a hacer por separado. Primero voy a hacer esto que aparece aquí. Primero buscamos un común denominador, que es este binomio 1 menos xy al cuadrado, y luego ponemos su recíproco, por eso se va hasta arriba al hacer extremos por extremos y medios por medios. Y ahora en donde voy a hacer operaciones es en el denominador. Se cancelan estos elementos y me doy cuenta que lo que existe, si lo reacomodo, voy a poder hacer un factor común. Estos tienen algo en común, que es lo que está marcado aquí, y al hacerlo de esta otra forma, me doy cuenta de que este es el nuevo factor común. Es una factorización no tan complicada, pero no es muy común que la veamos. Ahora vamos a ver qué pasa con la derivada del argumento de arco tangente. Es un cociente y entonces debo tratarlo como tal. Nuevamente, donde ya tengo una factorización, no hay necesidad de hacer operaciones, solamente haré operaciones en el numerador. Ahora sí, multiplico la parte que tenemos a la izquierda por la derivada que tenemos a la derecha y vemos que se pueden cancelar algunos factores. Y finalmente nos queda esta, que es la derivada con respecto a x. Y ahora la derivada con respecto a y es muy parecida. Y la segunda derivada es 0. Si cambio x con respecto a y, o la derivada de y después con x, va a ser 0 en cualquiera de los dos casos. La segunda derivada con respecto a x se vuelve una cosa muy sencilla, y la derivada de y sería también algo parecido. Efectos prácticos voy a dejar esta y las que quedaron pendientes para más adelante. Esperen ese video, por favor. Muchas gracias.